Hombres sin excusas. Cordial saludo para los oyentes que a esta hora de la noche, cuando ya son las 7 en punto, se unen a nuestra transmisión. Estamos en vivo a través de los 1130 en AM. Estamos también a través de nuestra aplicación. Usted la puede descargar en fuegoam.com.co o puede ir a su aplicación, a su tienda de aplicaciones y descargar Fuego AM. Lo va a tener en su celular con sonido digital y nos puede escuchar de manera perfecta en cualquier lugar del mundo. Si ha escogido vernos por el canal de YouTube, un abrazo. Gracias por sintonizarnos y por vernos, pero también a través del fanpage en la página web de Facebook. Estamos listos para darle inicio a un programa más de Hombres sin Excusas. Muchas gracias a todos los que se unen y hoy vamos a tener un tema que de verdad es muy especial y lo vamos a tocar desde el punto de vista de lo que estamos tratando a lo largo de este mes de septiembre, y es el tema de los amigos, aprovechando que en Colombia se celebra el mes del amor y la amistad. Pues bueno, hoy tenemos a un grupo de amigos que se unieron con un propósito, así como está escrito en la Biblia, en el libro de Marcos, en el capítulo 2, 4 amigos se unieron para traerle salvación y sanidad a un hombre, a un paralítico. Pues ellos seguramente a través de su obra, que van a conocer en unos segunditos, ustedes también pueden ser esa red de amigos que ayudan y que traen no solamente salvación, sino sanidad también a otros. Bueno, así comenzamos este espacio de Hombres sin Excusas. Juan Manuel Serrano con ustedes acompañándolos, y nos vamos entonces ya a meter de lleno en este tema tan especial, y he invitado a dos amigos que están acá presentes, pero los otros por circunstancias no pudieron venir, pero también hacen parte fundamental del ministerio Fuego de Dios, en inglés Fire of God, y están aquí Andrés Gutiérrez. Andrés, un abrazo, buenas noches, bienvenido a Fuego AM, a Hombres sin Excusas. Juan Manuel, muchísimas gracias por tu cordial invitación y también saludo para todos los que nos escuchan hasta ahora. Y pues nada, encantados de conocerte y estar acá presente en esta emisora. Bueno, qué chévere. También está con nosotros Felipe Murcia. Un abrazo, Felipe, ¿qué tal? Buenas noches para todos los oyentes. Muchas gracias, Juan Manuel, por esta invitación que nos hace. Y pues sí, tratar el tema que es lo más importante para nuestras vidas. Claro. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y ellos qué es lo que están haciendo para ser parte de Hombres sin Excusas, y que el día de hoy lo que están ejerciendo como ministerio bendice a otros? Pues comencemos con lo que dice la palabra en el libro de Marcos, en el capítulo 2, donde dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí continúa una historia fascinante de 4 hombres osados que, a través de lo que hicieron, se dieron cuenta de que había un amigo que estaba necesitando algo más que el simple hecho de hablarles de Jesús. Tenían que accionar, pusieron su fe a accionar. Y pues cuando estaba preparando este tema, pues el Señor me inquietó a poder buscar jóvenes hombres que hicieran una labor, que le ayudaran a las personas por medio de su ministerio, y me encontré precisamente con ellos. Ellos hacen parte de este ministerio que se llama Fire of God, y son jóvenes que, a raíz de una situación, de una crisis, de una situación en donde nos confinaron a todos a las casas en tiempo de pandemia, este ministerio nació. Pero bueno, Andrés, hablemos entonces del comienzo de Fire of God y, en esencia, ¿de qué se trata? Claro que sí. Nacimos por algo que estaba acechando nuestras vidas, algo que colocaba en riesgo todo lo que era nuestra integridad también, tanto espiritual como física. Uh-huh. Y nacimos allí en cuarentena, guardados en nuestras casas. Sí. Sentimos que cuando muchas iglesias cerraron, sentíamos el deseo de abrir algo, pero en nuestros corazones, desde nuestras casas, más íntimo y más interior. Entonces esto nace desde allí, un grupo de jóvenes, de muchachos, de muchachas, los cuales tuvieron el valor de encender sus cámaras y sentir el llamado del Señor, comenzar a reunir personas
que se conectaban a escucharnos, se conectaban a tener ese momento de palabra en medio de esa circunstancia. Tremendo. Y eso, Felipe, lo que dio fue inicio a un ministerio que evangeliza a través de las redes sociales. Y creo que si el Señor estuviera acá, seguramente estaría también usando los mismos medios para llegarle a muchos. Esa iniciativa o eso de los 4 amigos reunidos en torno a una circunstancia o a una coyuntura, pues ustedes lo empiezan a utilizar. ¿Cómo fue ese inicio? Pues el inicio surge de que todos estábamos en la casa normal y pues la idea, como el primera idea fue de Andrés. Andrés fue el que como que nos llamó y dijo, venga, yo tengo esa inquietud, ¿por qué no pues hacemos como un grupo para reunirnos, para comenzar? Pues nosotros le dijimos, listos, sí, No tenemos, no tenemos nada. no podemos salir, hagámoslo. No podemos hacer pues al menos por Zoom. Y Claro. pues comenzamos de eso que pues al principio sí era un poco pues complejo porque como que pues todos nos daban nervios, de Claro. temor, de cómo hacemos esto, cómo hacemos esto. Entonces bueno, comenzamos así, de ahí ya que por Zoom, que metámosle esto, que... Pero literal, cómo nació el grupo fue una idea de Andrés y hablamos y pues dijimos, sí, ¿por qué no vamos a hacerlo? Podemos hacerlo como una casa de vida, un tiempo de oración, así sea en familia y pues invitando a otras personas que quizás no estén haciendo nada para que puedan oír la palabra de Dios. Claro, seguramente muchos estábamos en casa, cada uno estaba haciendo pues una labor, aquellos que de pronto tienen una labor eclesiástica donde nos ponemos a pensar y cómo nos reunimos ahora cómo hacemos para que las personas no se enfríen, cómo les llego con el mensaje, cómo les predico. Pues acá en esta oportunidad en Marcos capítulo 2 la Biblia dice que el Señor estaba en casa. Estudiosos de la Biblia dicen que esta puede ser incluso hasta la misma casa de Jesús donde él vivía. Y él, pues no le vio ningún inconveniente a predicar en su propia casa, en donde él vivía, donde él dormía, donde él pernoctaba, donde él seguramente llegaba a descansar después de una obra evangelística todo el día caminando la ciudad. Pero precisamente ahí en Capernaum, él se reúne con la gente y era tanta la gente que ya ni cabían. Es más, la puerta estaba bloqueada de gente que no permitía que nadie más entrara. Y eso, tal vez para muchos es, oiga, nos metieron en casa, nos hicieron una pandemia, se inventaron esto, ahora una cuarentena que al principio uno dice 40 días, pero eso fue como 4 meses. Y uno dice ahí, ¿qué fue lo que sucedió? Nos generó el recurso de qué hago, cómo me reúno con las personas, cómo hago que las personas reciban una palabra. Entonces, en este caso, Andrés, esa iniciativa, de pronto ese chispazo, ese momento en donde el Señor pone una idea, ¿cómo se cristalizó? ¿Cómo se cuajó eso? Primeramente, el tema que siempre alguien que esté enfrente de un micrófono y de una cámara lo vemos más relacionado a o es youtuber o es un influencer o tiene mucho tiempo en las redes y nosotros sencillamente utilizábamos un celular, no sabíamos cómo manejar una plataforma de estas, un Zoom, un Meet, nada de esto. Entonces todo esto se va consolidando en, primera, capacitarnos. Claro. Capacitarnos para el público que vamos a llegar a algún día a alcanzar. Ese era nuestro sueño, de llegar a ese público y que ese público nos prestara sus oídos para escuchar la voz del Señor por medio de lo que nosotros preparábamos para ello. Y comenzamos a prepararnos, como lo decía Felipe, estábamos preparándonos también capacitándonos por medio de las plataformas de Zoom, de todos estos tutoriales. Claro. Nosotros comenzamos muy empírico, tanto así que nosotros hacíamos reuniones por Zoom, pero estas reuniones por Zoom eran muy limitadas. Y desde allí comenzamos a ver ese fuego del Señor y eso sobrenatural y ese respaldo del proyecto en cuestión de que tuvimos la oportunidad de llegar a muchas personas. Teníamos que cortar las transmisiones, volvernos a conectar. O sea, porque tenían una sesión que es la gratuita. La que se corta a los 40 minutos. Sí, claro. Llega de aquí una persona de Estados Unidos, un pastor. Muchísimos saludos al pastor Peter de Estados Unidos. Llegó y dicen, ¿por qué nos tenemos que desconectar? No, es que no tenemos los recursos para llegar.
tranquilos, acá está esta plataforma. Sigan, Les sembró la sí, plataforma. y nos sembró la Tremendo. plataforma. Entonces desde allí dijimos, vamos por buen camino y el Señor quiere que hagamos este proyecto en medio de estas circunstancias y acá estamos. Tremendo. Eso nace, digamos, cuando uno es osado, ¿no? Cuando se lanza a hacer algo que de pronto todos nos quedamos viendo, pero ninguno tomaba la iniciativa. ¿No le parece que eso puede ser de pronto lo que sucedía con el paralítico? Tipo ahí sentado, pero ¿qué iniciativa podía tener si él no se podía mover? Y eso le puede suceder a muchas personas, Felipe, personas que están ahí como, pues en cuarentena, ¿qué podemos hacer? No, quedarnos acá en casa, no hay opción. Si no hay iglesia, pues ni modo. Y eso puede generar que muchas personas vieron frenada su parte espiritual por la circunstancia. Pero cuando ustedes se lanzan a hacer esto, ese es el respaldo de Dios, de que Dios obra en medio de alguien que acciona su fe, ¿no? Sí, claro, lo que contaba Andrés del Zoom y todo eso. Nosotros quisimos, pues hay muchas iglesias o podíamos ver una transmisión de otra iglesia, ¿sí? Pero quisimos como que vivir no dejar apagar el fuego de Dios, Claro. porque por lo más la presencialidad es algo muy hermoso. Entonces quisimos como implementar eso y sí, eso fue un paso de fe porque pues literal comenzamos pues con algo que no habíamos experimentado, no habíamos vivido y ver ese paso de fe y ver respaldado de parte de Dios con esta plataforma y como que nosotros quedamos como sorprendidos como que Claro. ahora, porque sí había mucha gente que cuando cortábamos, Ya no se iniciábamos, conectaba. ya no se conectaba. Sí, es cierto. Es mucha gente que hacía eso, entonces al ver que una plataforma pagada, no teníamos que pagar nada, fue muy chévere ese experimento y pues ver que cuando damos un paso de fe, siempre Dios está ahí para respaldarnos. Claro, Dios lo que necesita es que alguien accione su fe, ¿no? Sí. Que alguien diga, yo me lanzo. Y a veces el Señor respalda a aquella persona que le dice, mira, yo te abro la puerta, entra. Pero hay ocasiones donde uno tiene que ir a golpear la puerta, ¿no? Y si uno no la golpea, pues ¿cómo le va a abrir? Entonces, en este caso, estos hombres, cuando llega el momento en donde la Biblia dice que se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, el Señor les predicaba la palabra. O sea, lo que estaba sucediendo al interior de la casa es que la palabra se seguía predicando. Cuando nosotros estábamos confinados en casa, la palabra se seguía predicando, pero el amor de muchos se enfrió. Y eso, Felipe y Andrés, es lo que tal vez el Señor les inquietó a ustedes, ¿no? De pronto el decir, oiga, no, pero siendo jóvenes, pues hay una gran cantidad de cosas que nos pueden apagar o desviar o incluso retroceder, pero que Dios ponga en esa iniciativa, pues eso finalmente es la demostración de que efectivamente el fuego en ustedes se continúa encendiendo aún a pesar de la cuarentena. Claro que sí. Lo que lo va a hacer es muy cierto, porque estadísticamente vemos hoy en día las iglesias aún están retomando y muchos de esos corazones que estaban encendidos e iban a la iglesia y prestaban su servicio al Señor, a la iglesia y estaban allí conectados. Cuando surgió la cuarentena hubo una desconexión en muchas iglesias que tenían por desconocimiento que era una transmisión para sus propios miembros de la iglesia. Y muchos líderes, muchas personas cristianas desfallecieron y lastimosamente hoy vemos que su fe también desfalleció. Y allí fue un alto. Pero nosotros, o quizás ese fue lo que tú dices, ese fue el sentir que Dios colocó primero en mí y después lo compartimos y fue algo unánime. Y fue muy lindo trabajar así en este tema. Chévere. Y ver que por más la gente, pues todos teníamos miedo de que qué estaba pasando, que todos en casa, fue una buena oportunidad para para hablar de Dios, ¿sí? A llegar a esos corazones que estaban como que qué está pasando, por qué nos encerramos, ahora qué vamos a hacer, qué va a hacer el mundo, ¿sí? Como ir a la palabra y decir, mire, Jesús es la oportunidad, Jesús tiene toda la verdad. Entonces también fue un buen método y una buena oportunidad para predicar. Claro, se reúnen esos 4 amigos. Esto lo vamos a tratar en el otro segmento cuando los 4 amigos deciden a través de su fe sacar al paralítico de la casa, porque es que muchas personas estaban en casa y no salían. Bueno, no salíamos, pero cuando a uno le dan una opción o una alternativa, pues finalmente esa alternativa se convierte en la oportunidad que Dios nos está brindando para que el fuego de Dios no se apague. Eso mismo sucede con la radio. La radio, pues
muchas veces nosotros preguntamos cuántos radios en este momento estarán prendidos en casa. Y hay gente que nos dice, mire, la emisora yo la dejo 24 horas prendida. En mi casa, así no haya nadie, la radio se queda prendida todo el tiempo porque es una demostración de que el fuego de Dios está encendido en mi casa como una hoguera. En la antigüedad no había luz eléctrica, entonces las casas no tenían ninguna manera de iluminarse si no fue a través de la invención del fuego. Y al comienzo había una hoguera ahí en la mitad que producía no solamente calor, sino también luz, y las personas se reunían alrededor de ese fuego. Esa era la manera como de pronto se mantenían calienticos, pero también se veían en la oscuridad de la noche. Y de ahí viene la palabra hoguera, que sí deriva de la palabra hogar. Y uno muchas veces dice, pues el hogar finalmente si no se enciende con algo, pues no es un hogar, es una casa. Y las casas en ocasiones no son hogares porque hace falta la chispa que encienda el fuego. Y eso es lo que ustedes hicieron a través de unas plataformas, en este caso el Zoom, que lo que genera es que se conectaba uno, ese uno seguramente le compartía el enlace o el link a otro y después a otro. De un momento a otro esto se convierte en una bola de nieve que va creciendo y pues uno no se imagina la dimensión que tiene una sencilla idea. Andrés, comenzar con una simple idea y después ya verlo materializado en un ministerio, pues es finalmente el poder decir, Señor, gracias porque yo no me imaginé que tú nos ibas a usar así. ¿Cómo fue eso? Eh, Tanto para, yo sé que para todos los que estábamos ahí sirviendo, tanto para mí, decir, hoy hay, aún así, fuera de la virtualidad, hoy en día me sorprendo. Claro. El Señor me sigue sorprendiendo y nos sigue sorprendiendo a todos de esto que se sembró. Y además de esto, el tema, decir, ver materializado ese proyecto, esa inquietud o quizás solamente una idea que el Señor colocó en mí y que muchas personas se beneficiaron de ese mismo, porque ese era el punto más clave, que todos nos beneficiáramos de esta misma idea y este mismo sentir, hace que mi vida también eh, se encienda aún más ese fuego Claro. de Dios. Claro. ¿Cómo impregnas de ese fuego que Dios puso en tu corazón a los amigos que el día de hoy, bueno, está Felipe, pero no están los otros que también hacen parte del ministerio? ¿Cómo haces para pasarles la antorcha y que ellos también sientan que esa idea que Dios te dio también puede ser una idea para que ellos aviven? Esa antorcha se llama una antorcha de amor, una antorcha que va encendida y directamente a sus corazones. Es decirle a Felipe, decirle a Lisette, a Alejandra, eh, vamos a realizar una plataforma, vamos a conectarnos y vamos a invitar a la gente que pueda estar allí y los vamos a unir a nuestro servicio, lo vamos a unir. ¿Ustedes qué les parece? Todos sintieron ese mismo corazón, ese mismo amor por las almas. Claro. Esa antorcha se llama ese amor por las almas y eso lo compartimos todo y eso se lo pasé a ellos y ellos compartieron esa misma idea. Felipe, ¿no te parece que cuando uno siente el fuego es lo mismo que le estaba pasando a Jeremías en el capítulo 20, donde decía, intenté callarme, pero no pude, porque dentro de mí había un fuego que hacía que yo hablara del Señor? Jeremías se encontraba en ese momento en la cisterna, estaba metido en un hueco, estaba azotado por la gente que mejor dicho, que le impedía que él predicara porque lo querían matar. Pero este tipo tenía tanto fuego en su corazón que el fuego le impedía callar. Tú recibes esa antorcha de parte de Andrés y cómo te conviertes en un reproductor de esa antorcha, porque es que Andrés, hay ocasiones donde uno le puede transmitir el fuego a otro, pero hasta ahí llega, ¿sí o no? Porque no es un recipiente correcto, porque la persona no tiene esa misma visión. En este caso, Felipe, ¿cómo haces tú para poder compartirle también ese fuego a otros? De lo que decías del fuego y de Jeremías, ver yo digo que el fuego cuando está entre nosotros nos hace
lo que tú dices, no podemos callar porque veíamos, la verdad, yo en ese momento era la primera prédica que daba, yo la primera prédica que di fue en el grupo Ujú. y ver, o sea, predicar es algo, pues, se puede decir un poco complicado, pero ver reflejado este fuego y ese respaldo y eso de Dios, que como salían las cosas, de uno poder expresar ese conocimiento que tenía de Dios para otras personas y pues era muy chévere ver cómo podíamos expresar ese fuego y que no podíamos estar callados porque queríamos que ese fuego lo tuvieran las demás personas. Claro, es que quedarse callado y aparte de eso metido en la casa por la pandemia, pues uno, ¿qué más puede hacer? Nos daban a nosotros en ese entonces un cierto tipo de gabelas de un horario para salir con el perro. Y entonces salía uno una hora por la mañana, una hora por la noche, pero y los que no tenemos perro, yo no tengo perros, entonces uno dice, y a mí no me tocó salir, o sea, yo voy a mercar en la mañana y creo que eso es como la oportunidad de Dios para que lo que sucedió hace 3 años todavía continúe vigente, porque hubiera podido haber sido el fuego que se me enciende durante la pandemia y pues ya volvemos a la presencialidad y hasta ahí llegamos. Ustedes continúan haciendo esto porque es que finalmente es un ministerio, no es la reunión de amigos ahí como para hablar carretas, sino para compartir la palabra, que claro, tienen actividades, hacen cosas, llevan comida, bendicen a otros, les ayudan. Es que no es solamente compartir la palabra, sino también brindar esa mano, ¿no? Lo que hablábamos hace un ratico acerca de la compasión y la misericordia que tuvieron estos muchachos por el paralítico. Cuando ustedes ya empiezan después a ver un poquito más como la necesidad de no solamente predicar, sino, bueno, hagamos otra cosa más, metámosle como patitas a esto y hagamos algo más, pues ustedes ya se dan cuenta que es que esto se está creciendo, ¿no? Claro que sí. Pues aún así mismo, eh, la, ya yéndonos más adelante, después de estos 3 años de cuarentena y de estarle predicando a muchas personas eh, que se conectaban sobrenaturalmente hasta de muchos países, ya dijimos, bueno, estamos retomando. Gracias a Dios, estamos retomando a nuestras iglesias, estamos retomando a nuestros ministerios. Y lo que tú dices, si algo nace y nace por esa idea y ese respaldo de Dios, si nace ese fuego y ese fuego, esa chispa hizo un incendio, es por algo. Claro. Además de eso, eh, ya el quórum de todas las reuniones un poco disminuido, pero sabíamos que estábamos haciendo ese trabajo de que esos corazones no se apagaron en cuarentena porque nosotros estábamos ayudando a esos corazones a que siguieran, a que siguieran, a que siguieran y tuvieran ese fuego. Y ya cuando te conectas, no, es que ya estoy en mi iglesia. Uf, Claro, fue un qué suspiro, bendición. fue un suspiro muy, no, es que hoy estoy sirviendo en mi iglesia y yo, qué bendición, porque aún así esto, pero como tú dices, no nos dijimos, esto no es de charla, esto no es de sentarse un grupo de amigos, de familia, a hablar, sino te dieron las oportunidades de llevarlo a otro nivel y salir de esa misma plataforma de Zoom, de Meet, de esa misma plataforma virtual, a esa plataforma de ir presencial y acompañar a ministerios, ir a llevar ese grano de comida a muchas personas necesitadas. Claro. De lo que decía Andrés y veíamos que las personas fue una ayuda para que lo que decía Andrés no se apartaran, ¿sí? De que poder seguir creyendo en Dios, porque digamos que aunque decimos todos, bueno, sí, esa idea surgió así, pero fue una época complicada para todos. Claro. Entonces teníamos muchas dudas, muchas preguntas y pues te ayudó a eso. Y en esos días nos poníamos a hablar de cómo fue una primera reunión a cómo fueron ya las que estamos haciendo y las últimas. Avanzamos mucho, ya como que era todo bien cuadrado, que está aquí, que está allá. Y era muy chévere ese crecimiento que habíamos tenido como grupo también. Claro, es que no es lo mismo que uno siga siendo Sí. el mismo novato inexperto a tener esa experiencia producto del seguir haciéndole, ¿no?
porque es que finalmente muchas personas hoy pueden decir, ay, yo empecé un proyecto en pandemia, pero ya no, ya lo dejé porque es que fue mientras tanto. Y eso, aunque pudo haber ayudado a muchas personas en ese momento, saben que un carbón que se saca de la hoguera es más fácil que se enfríe. Y si vuelve ese carbón otra vez a la hoguera, pues se puede encender más rápido. Por eso, cuando estamos nosotros aquí a través de Fuego AM trayéndoles a ustedes, a los oyentes que están allí a través de la plataforma que escogieron escucharnos, sea en AM, a través de la aplicación, en Facebook, en YouTube, pues de pronto es la manera como Dios está generando que este mensaje les llegue a ustedes. Ellos son un ejemplo de vidas que cambian vidas, que es el tema que hoy estamos tratando de fondo, basados en Marcos capítulo 2, en el libro en el ejemplo del paralítico, que uno finalmente entiende que aunque no hemos hablado a profundidad de la fe de los amigos, esto lo vamos a hacer en el siguiente segmento. En ese segmento estaremos hablando de la manera a través de la cual ellos, por medio de un espacio en donde predican la palabra, pudieron darse cuenta de la importancia de tener amigos, de rodearse de las personas correctas, de que uno pueda decir, yo tengo el sueño, se lo voy a compartir a mi amigo, pero mi amigo también comienza a soñar mi mismo sueño. Eso es diferente cuando yo le comparto a alguien que simplemente dice, sí, no, pues qué chévere tu idea. No, no es tu idea, es nuestra idea y la vamos a sacar adelante. Eso lo vamos a tratar en el siguiente segmento. Estamos en Hombres sin Excusas. Vamos a hacer una pausa musical. Usted no se puede desconectar porque el ministerio Fire of God que nos está acompañando el día de hoy es lo que Dios ha usado para seguir encendiéndole el carbón a muchas personas durante este tiempo, que seguramente a muchos les ha costado la presencialidad, pese a que ya se abrieron las iglesias hace cuánto y todavía dicen, no, es que yo me quedo acá viendo la transmisión de la iglesia en YouTube. Yo me quedo acá en mi cama porque la reunión es a las 7 de la mañana. Ay, no, yo me quedo, yo para qué voy si la están transmitiendo. Pero ¿qué sería si la quitan de YouTube? ¿Será que usted se levanta y va a su respectiva iglesia? Eso es lo que tal vez el Señor nos está inquietando, porque tal vez a nosotros nos ha sucedido como ese paralítico. Aquel que está viendo la transmisión por YouTube, pero no se levanta para ir a la iglesia, seguramente necesita la fe de estos 4 amigos. Ya vamos a volver. Hombres sin Excusas continúa. Volvemos después de esta canción. Un abrazo. Ya volvemos. Hombres sin Excusas. Ya volvimos. Hombres sin Excusas continúa su segundo segmento y qué chévere poder hablar de un ministerio llamado Fire of God, que el día de hoy estamos aquí en Hombres sin Excusas en este espacio, viernes 7 a 9 de la noche, y como este mes hemos estado hablando acerca de temas de amigos, pues qué importante uno poder tener esa red de amigos. Qué bueno y qué chévere es uno poder tener amigos que de verdad lo motiven, que lo ayuden, que lo reten. Y que de hecho, así como está escrito en el versículo 4, ahí dice, no podían acercarse a él a causa de la multitud. Yo no sé si a usted le ha tocado caminar en medio de una multitud donde apenas puede moverse. Yo no sé si de pronto usted llega a algún lugar y ve que la puerta está cerrada por una cantidad de personas que no lo dejan entrar y usted se devuelve. Usted dice, no, pues hay una cantidad de obstáculos porque es que yo nunca he manejado una plataforma de Zoom. De hecho, Zoom surgió a raíz de la pandemia. Todo el mundo empezó a utilizar las videoconferencias y Zoom, aunque era una plataforma que se venía utilizando, pero de manera empresarial, comenzó a utilizarse de manera espiritual. El Señor comenzó a utilizar a las personas a través de Zoom. Dios empezó a seguir calentando su corazón o encendiendo el fuego por medio de una plataforma, a través del Insta Live, a través del Facebook Live, incluso a través de Meet. Son plataformas que surgieron de una circunstancia que de pronto, pues ante la imposibilidad, muchos decían, no, es que me toca descargar el Zoom en mi celular y no tengo suficiente memoria. No, es que manejar eso es muy difícil. Ay, no, es que eso se necesita tener internet, y comenzaba uno a tener obstáculos y inconvenientes y, como se llama este programa, excusas. Y esas excusas hizo que muchas personas, como dice la palabra, en el final de los tiempos el corazón de muchos se enfriará. Y seguramente muchos se enfriaron porque no fueron osados, porque no vieron que detrás de la multitud estaba Jesús predicando la palabra en su propia casa, sino que vieron la imposibilidad y se devolvieron.
pero Dios utilizó a estos cuatro amigos que tuvieron la osadía de ponerse a la brecha y decir, hagamos algo. Y en este caso vamos a comenzar a hablar de esos roles que de pronto cada uno de esos cuatro amigos, cada uno estaba en un extremo, llevando la camilla. Uno acá, otro allá, otro allá. Y en esa camilla, seguramente el paralítico, lo que les comentaba al comienzo, el paralítico no se movía, pero eso sí tenía una boca. Y quién sabe qué era la cantidad de cosas que decía, porque si lo dejaban caer, él no tenía sus manos para soportar el golpe, sino que se pegaba y se pegaba. Y comenzaba a decirles, no, devolvámonos, mire toda esa mano, gente, mire esa cantidad de problemas. No, qué oso, qué va a decirse el señor. Y comenzaba a decir una cantidad de cosas, pero esos cuatro amigos tuvieron la osadía de ver la puerta bloqueada por gente y se cranearon una idea. ¿Cómo hacer para decirle a este o ponérselo al frente a Jesús? Esos son roles que de pronto cada uno asumió. Uno dijo, no, metámonos por detrás. Otro de pronto, no, mire, empecemos a empujar la gente y metámonos. Como que cada uno tenía su idea y cada uno asume un rol. Cuando ustedes comienzan, Andrés, Felipe, ese rol que cada uno asume, de pronto uno lo asume es porque le toca, ¿no? Que, ay, hagámosle. Pero cuando ya empieza el proyecto a rodar, ustedes ya tienen roles específicos dentro de las transmisiones y eso se ve de la comparación que Felipe decía, qué oso esa primera transmisión, no, qué boleta, y ya la otra, y la otra, y la otra, y cada una va siendo mejor. Comencemos, Andrés, entonces a hablar de cómo fue ese desarrollo de las transmisiones con roles específicos de cada uno de estos cuatro amigos. Sí, como lo mencionas, al principio fue muy empíricamente, tanto en conexión como en el desarrollo de las sesiones, de esta plataforma en donde nos reuníamos, porque principalmente comencé yo a dar un mensaje de un versículo, un mensaje de un pasaje, o de David, que es el más estudiado de todos, de David. Entonces, estudiando eso, hay obstáculos, y los obstáculos a veces vienen por el primero, no estar preparado, y segundo, no tener seguridad de lo que uno está capacitado para hacer y qué es lo que puede hacer el Señor a través de esa fe que uno puede tener para capacitarse. Me decían, es que nunca hemos predicado, es que nunca hemos preparado un mensaje, y yo, pero vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Viendo y comparando el antes y el después, comenzamos a darle la organización como si fuera un culto, un servicio en la iglesia, como si fuera el servicio en la iglesia, en donde aquí mi amigo Felipe tenía uno de los papeles más importantes, que era alabanza de oración, porque él es adorador en la iglesia, y pues él se desenvuelve tocando instrumentos, la guitarra, y con sus hermanas que pues también eran parte del mismo grupo, apoyándonos, que también son adoradores, y allí nace. Entonces estaba el rol de quién daba la bienvenida. Después vamos al parte de la alabanza. El que dirigía la reunión. Claro. Luego, ¿quién va a dar la palabra? Luego, anuncios, como un servicio Como tal. Qué dinámica, que le metemos una dinámica como en la mitad del culto, después de la alabanza, sí. Y así que... Conector, claro. Sí. O sea, esos roles se van dando poco a poco. Mientras se veía la necesidad, hagámoslo. Y queríamos cada vez hacerlo diferente, Claro. porque lo hacíamos como por temas, por series, y la gracia, o sea, porque no queríamos como la monotonidad de que la bienvenida, Sí, como sino un queríamos programa así establecido como sus puntos y no más. No, queríamos, entonces después le metimos que como que no, en vez de la dinámica metámosle unas noticias, después que no, que metámosle, íbamos cambiando, hay veces desordenamos hasta como el orden estructurado de la reunión. Queríamos que cada vez sea diferente, pues para que esas personas que quizá como que no veían casi lo mismo pues en las plataformas de Facebook, que vieran como esa diferencia y como que, uy, ¿qué van a hacer acá? Uy, ¿qué están haciendo acá? Sí. Y lo que decías tú de los cuatro amigos que iban los cuatro, pero tenían que tener un mismo sentir, porque de otro le dicen, no, se queda por su camino, ¿qué le está pasando? Yo no me voy a, qué boleta lo que decías, tenían el mismo sentir. Y después que seguíamos pues avanzando,
comenzamos a ver esas características de cada uno de nosotros que se desempeñaba en un rol bien. Entonces, mi hermana, porque pues son mis hermanas, una de mis hermanas para invitar a las personas, ella era la propia. Nosotros invitábamos y nada. Hay veces con una persona, pero ella invitaba y era algo muy chévere. 5 personas, 10 personas, 21 personas. Entonces dijimos, bueno, mamita, a usted Le tocó. le tocó. Claro. Pero ella también dijo, no, es que a mí me gusta invitar Claro, a las es que ese personas. es el tema de poder tener una persona idónea para eso, ¿no? Sí. Porque es que el que le toca todo, es que a mí me toca predicar, aparte de eso yo recojo la ofrenda, yo toco, yo hago también de anfitrión, pues también es poder delegar, ¿no? En el saber delegar también está la bendición. Bueno, y sale la hermana, ¿y qué más? La hermana entonces comienza a invitar, entonces ya que ya comienza a verse esas personas, ya nos dimos cuenta que no, pues está como que había la bienvenida. Sin embargo, tratábamos de turnar los roles, pero en un tiempo estuvimos tratando de invitar, de rotar el rol de invitar a las personas, pero no, decimos que no, porque no, en ese rol como que ninguno de nosotros fluía. Claro. Entonces, y ella decía que le gustaba, que le parecía chévere. Eso no significaba que solo se dedicaba a eso, ¿no? Pero tenía también más roles dentro de la reunión, pero ese era como su fuerte Ese lo de hacía ella. bien. Sí, ese lo hacía Es bien. que tú pongas una persona que lo haga bien y que responde por esa área y que uno sabe que le puede delegar y no se lo va a dejar a medio camino. Sí, O sea, ponte a pensar esto. Uno de los 4 amigos del paralítico era el encargado de pronto de romper el techo. Y el que rompió el techo dije, uy, no, eso es muy duro. Uy, no, es que el techo que no es material, era el encargado. El otro de pronto era el encargado de abrirse camino a través de las escaleras subiendo. El otro tenía más fuerza, entonces era el de abajo. Cada uno tenía un rol y eso es lo importante. Todos llegaron al objetivo de descolgar al paralítico para que quedara frente a Jesús, pero cada uno respondió porque efectivamente el paralítico quedó al frente. sí. Qué chévere, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó después? Ya cuando cada uno asume su rol. Pues vimos la fluidez de la reunión, sí, ya fluía más, ya había uno de nosotros que fluían más en las palabras, entonces poníamos a ellos, así comenzamos uy, no, usted haz esto, entonces ya comenzó a fluir la reunión y cada vez ya era más como fluida, ¿no? Como que, bueno, sí, así, entonces vamos, sí, como muy ese temor, pues ya comenzamos a fluir y la reunión, claro, comenzó a cambiar muy chévere y a crecer cada vez más, porque uno comenzó a crecer en como el rol que tenía y el rol que fluía y el rol que iba, que nos puso Dios para en ese momento ayudar a las personas. Chévere. Y más aún que nosotros sí tuvimos público que sinceramente pues era la primera vez escuchando su palabra, pero también tuvimos público que ya sabía de la palabra, ya sabía cómo estructurar, digamos, una prédica. ¿Por qué? Porque de invitados hubieron muchos pastores que se conectaban allí y a raíz de eso, del crecimiento, entendimos que también así como tú nos invitaste hoy, nosotros también extendimos invitados, ¿verdad? Tuvimos invitados de Estados Unidos, un pastor de Estados Unidos, tuvimos invitados al pastor John de Misión Vida de San Francisco, a la iglesia de él, tuvimos invitados como mi pastor de Jesucristo nos une, hoy, y allí entonces como que se le daba un poco más de un plus al mismo grupo. Y esos roles fueron muy fundamentales para darle orden a este mismo. No solo llegar y conectarnos y hablar y cerrar. No, Claro. tenía un orden. Y así como el paralítico, tenía un orden. Y como tú lo decías, cada uno tenía que tener una cualidad específica para desarrollar. Y creo que nosotros tenemos cualidades específicas, así como esos amigos que llevaban al paralítico. Y esas cualidades específicas, no solo decir, es que yo la tengo, es que yo solo tengo ese don, ese talento, pero ese don y ese talento es para ponerlo al servicio de las más personas. Claro. Y ese don y ese talento que tenían, ese servicio que tenían estos amigos del paralítico, pues llevarlo a Jesús. Y a eso nosotros decíamos,
cada don y cada talento que nosotros tenemos, ahí debemos llevar a esas personas paralíticas al frente de Jesús. Claro. Mira que en este punto que llegamos en este momento, ya estamos hablando de la fe de los cuatro amigos. Ya no estamos hablando, aunque obviamente toca hablar del paralítico, porque pues digamos que el paralítico es la persona a través de la cual se evidencia la fe de los amigos, y uno pues perfectamente podría decir, Jesús pondera, no la fe del paralítico. Jesús no les habla a las personas que están en medio de la multitud porque es que la casa estaba llena. Jesús no le dice a las personas diciéndoles, miren, este paralítico, tremendo paralítico que llegó y justo acá al frente quedó. No, Jesús perfectamente vio al paralítico porque es que era imposible no verlo. O sea, imagínese usted la escena de donde se rompiera en este momento el techo y descolgaran un tipo. Pues, o sea, uno inmediatamente, ¿qué pasó? Y uno puede perfectamente ver cómo el hombre fue descolgado, pero fue descolgado en coordinación de los cuatro amigos que seguramente todos tenían que jalar o descolgar a la misma vez para que el paralítico no se pegara contra el piso, sino suavecito. El Señor apenas ve eso, lo que dice es que le impacta la fe de los cuatro amigos. Y creo que Andrés, esto es como lo que el Señor respalda, porque cuando se suma una persona que les siembra a ustedes la sala de Zoom, empiezan a descubrir cada uno el rol que tiene y el que hacen bien, y empiezan a hacerlo y a hacerlo y a hacerlo, y cada vez se van puliendo más. Pues esa es una clara demostración de que el Señor no vio al paralítico, sino que vio fue la fe de ustedes. Eso fue lo que generó de pronto que este ministerio que ustedes el día de hoy representan hace que de pronto los oyentes que están allí viendo nos digan, venga, pero ellos, ¿acaso qué tienen? ¿Acaso qué hicieron? O no, fue simplemente una idea y Dios respalda una idea. Hoy tal vez Dios te está diciendo a ti que tú estás allí viéndome, que yo tuve una idea en pandemia, un emprendimiento. Y le metí la ficha durante los 2 primeros años y después ya me empecé a trabajar y se me quedó ahí la idea. Y hoy se está viendo corto de finanzas. O tal vez aquella persona que el día de hoy está diciendo, oiga, yo en la pandemia como que empecé a ver muchos canales de YouTube y muchos predicadores y qué chévere, me ministraron, pero ya la iglesia se abrió y no he ido. Y ahí uno empieza a darse cuenta de todo lo que pudo haber perdido cuando en pandemia, por alguna circunstancia, el Señor le tocó la puerta de su corazón y hoy no somos obedientes y lamentablemente uno con una vida no ha impactado otras vidas. Andrés, hablemos de cómo ustedes, después de ya haber consolidado este ministerio, ¿cómo ven en retrospectiva lo que están haciendo? ¿Cómo lo puedes ver diciendo, y yo no me imaginé que mi vida, a través de lo que Dios me puso, pudiera lograr cambiar a otros? Como los amigos, nunca se imaginaron que el paralítico se iba a parar a caminar saliendo, sino que también iba a ser salvo. Nosotros, pues a mi perspectiva de verlo, no solamente impresionante el cambio de nuestras vidas, primero que todo, el impacto que tuvo este grupo en nuestras vidas, un crecimiento de madurez espiritual, ministerial, en el cual nosotros empezamos a trabajar en esos aspectos que descubrimos en pandemia y que comenzamos a tener una afinidad con nuestro servicio en la iglesia. Entonces quizás de allí salimos y dijimos, es muy bueno, soy muy bueno, quizás haciendo un mensaje, quizás invitando a gente. Entonces, eso que descubrimos en este grupo, en el tema de la pandemia, fuimos a impactar esas mismas vidas y por medio de nuestros ministerios. Y yo dije, en el momento de que si el Señor me respaldó en esta idea, quizás me puede respaldar en otros proyectos. Y como te contaba,
Estuvimos también como grupo apoyando la inauguración de un auditorio, sí, que un auditorio en Nune, que allí es mi pueblo natal, en donde hay mucha necesidad, sí. Y yo dije, si el Señor me dio una idea y la pude plasmar, voy a ayudar al pastor, que también es familia de nosotros, al pastor David. Vamos a ayudarlo y también a plantar allí y a formarle. Entonces, impactó tanto mi vida que yo dije, también podemos ayudar a varios ministerios y a llevar a esas personas a tratar de que nuestro medio de Fire of God llegue a otras personas, impacten esas vidas, Claro. impacten esas vidas. Tremendo. Porque es que, Felipe, es como darle otra visión o una perspectiva más allá de lo que simplemente al comienzo se hacía. Lo voy a poner en este ejemplo para que Felipe nos lo complemente. Los amigos del paralítico querían sanidad para el paralítico. O sea, esa era la idea de ellos. Llevémoselo al Señor y que el Señor lo sane. Pero lo que Dios tenía en mente no era solamente sanarlo, sino salvarlo. Y tal vez ellos, cuando escucharon de parte del Señor que no solamente le estaba proporcionando la vida eterna, sino que aparte de eso cogió su camilla y salió caminando, pues de pronto ustedes al comienzo decían, oigan, nosotros nos imaginamos pues quedarnos acá en la plataforma de Zoom predicando, pero cuando salen del Zoom ya después de que se acabó la pandemia y comienzan a ir a impactar gente, pues al comienzo seguramente esa no era la idea. No, la idea era como mantener ese fuego en la pandemia, pero ver esas oportunidades de que, ay, es que tenemos un proyecto de evangelismo y pues la verdad necesitamos manos que nos sirvan, que pues vamos. Y fuimos y como ver todas las personas que veí, que necesitaban la necesidad de Dios, que como estos paralíticos llevaron a Jesús, nuestro propósito era llevar a esas personas a los pies de Jesús. Y Jesús se encarga del resto, ¿no? Pero sí, o sea, la idea era como saciar esa presencia de Dios en ese momento. Comenzamos a implementar, porque al principio era Zoom, de ahí dijimos, pues abrámonos a Facebook, grabamos la transmisión así queda guardada, que YouTube, que Instagram, todas esas plataformas que dijimos, aunque las personas no se conecten, porque habían veces que una persona nomás sí, pero ver esas pruebas, yo digo que son pruebas porque que no nos paró de decir no, ya como que no estamos haciendo nada, ¿sí? Claro. Como que las personas que se conectan, pues pues eso como que no, y todo lo que preparamos, no es la idea. Claro. Vimos esa oportunidad de hacerlo en Facebook y en eso, que comenzaron a llegar a 62 personas, de ahí que a 800, y vimos que ese era otro método de poder, pero no nos cansamos, y yo creo que eso también fue los amigos del paralítico, vieron esa barrera que había, lo que tú decías, pero dijeron, no, vamos a seguir adelante, Claro. como es las pruebas que pone Dios en nuestras vidas para probar nuestra fe y para ver qué tanto creemos en Él. Claro, es que mira la idea que se desglosa de parte de esto, y es que uno puede hacer una transmisión en vivo y en la transmisión en vivo uno puede ver cierto número de personas conectadas en vivo, pero las vistas que hay después es lo que de pronto uno dice, oiga, mire la cantidad de personas que llegamos después de haberlo hecho en vivo, que uno muchas veces quiere en este momento, bueno, escríbanme, abrimos el chat para que nos escriban. Sí. Y no escriben. No. O por ahí escribe una señora, aquí estoy viendo los que no, ay, gloria a Dios. Y una semana después ya esa transmisión que tuvo una persona o 5 o la cantidad que sea, ya tiene 800 vistas o más. Y uno dice, wow, el alcance no nos lo imaginábamos. Y eso de pronto fue lo que el paralítico hizo después de haber recibido la salvación y la sanidad. ¿Quién sabe cuántas estas personas el hombre salió caminando y después de que lo vieron en una camilla, a cuántas personas él alcanzó? ¿A cuántas personas él tocó? ¿A cuántos invitó? ¿A cuántos les dijo, mire, Jesús me sanó? No se pusieron a pensar, y hermano, y ahora quedamos embalados porque nos toca pagar el techo y no tenemos plata.
Nos toca decirle al dueño de la casa, venga, financieme las tejas, porque en este momento no tengo. Creo que para nosotros que leemos la historia, pero que de pronto no le mete imaginación y que va más allá del simple hecho de las palabras, yo me imagino las voces de las personas que estaban ahí en la casa de Jesús. Al ver cómo estos hombres estaban rompiendo el techo, pues seguramente, no, ¿qué le pasa? ¿Cómo se va a tirar la casa? El anfitrión de pronto, no, ¿cómo así? Y bueno, de pronto muchos tal vez estaban hablando cosas negativas, pero los muchachos tuvieron esa osadía de no se frenaron ante los obstáculos, sino que lograron generar el objetivo principal que ellos tenían. Y esto, Andrés, nos demuestra a nosotros efectivamente que el alcance de lo que ustedes están haciendo en el día de hoy los lleva a apoyar estos ministerios evangelísticos. Hablemos un poquito, antes de irnos a la siguiente pausa, de cómo apoyan ustedes, cómo llegan ustedes ya teniendo el soporte de haber hecho la transmisión online, de haber tenido, digamos, ese bagaje después de no tener ningún tipo de experiencia. ¿Cómo llegan ustedes a apoyar un ministerio que les dice, venga, acompáñenos, que es que vamos a ir a hacer una campaña evangelística? ¿Cómo es esa puesta en escena ya en presencial? Fue muy lindo tener esta oportunidad de ir a apoyar un ministerio el cual necesitaba manos. Y nosotros teníamos muchas manos de ir a ayudar ese ministerio. Y la experiencia de salir de enfrente de un computador y llevar casi lo mismo a la presencialidad a muchas personas, ir a llevar esa misma comida, ese mismo plato y ese mismo alimento que es la palabra del Señor, para nosotros fue muy reconfortante, porque para eso nos estábamos preparando, ¿sí? No solamente para dar un mensaje que se quede allí, sino estamos preparando nuestras vidas, porque este ministerio surgió y nos dimos también de cuenta que era también para preparar nuestras vidas, Claro, para salvar otras vidas. Entonces, nuestras vidas se estaban preparando y cuando tuvimos la oportunidad de integrarnos, que la que iba con todas la invitación, invitaba más y ella también era con lo de los niños, invitaba más niños y los niños llegaban y bueno, Felipe que es adorador, la guitarra, así como en el servicio, la palabra, vamos a orar, vamos a hacer la logística del evento. Entonces, para nosotros fue eso, ver el fuego esparciéndose fuera de las pantallas, fuera de las casas, fuera de cuarentena y ese fuego que estaba allí. Y me imagino que las personas que vieron al paralítico pararse, creo que eh, fue muy impresionante. Aún así, hasta los maestros de la ley, creo que en su corazón hubo, aún así, estaban como que estaban pensando. claro, tremendo. O sea, ponte a pensar desde el punto de vista de un hombre que no había podido caminar, recibe el milagro de parte del Señor, pero yo creo que vamos a poner un ejemplo hipotético y es que si cada uno de nosotros llega a ser ese paralítico y el Señor, antes de sanarnos, nos salva y nos confronta con la vida eterna y tenemos que pedir perdón y Señor, tus pecados, el Señor nos diga tus pecados te son perdonados y uno recibe esa confrontación de parte del Señor y a raíz del haber confesado los pecados salimos de esa parálisis. Pues, o sea, ¿quién después de que salió de una pandemia que de repente algún familiar se quedó, algún familiar falleció, alguna persona cercana no pasó esa etapa, no pasó esa época, cuántos no estamos agradecidos y estamos predicando la palabra producto del milagro que Dios hizo, sacarnos de esa parálisis y hoy poder hacer algo por él, por su nombre? Creo que eso, Felipe, es la clara demostración de que muchas veces nosotros tenemos la oportunidad, pero la perdemos. Y hay oyentes que seguramente no han podido salir de esa parálisis. Ye- eh, Cuando comenzó todo ese tema de la pandemia, ahora un poquito, hubo una hermana que nos decía, yo me he puesto a pensar en estos momentos y digo, ¿cuántas veces iba en un bus?
y no le prediqué a la persona que tenía a mi lado, ¿sí? ¿Cuántas veces tuve la oportunidad de hablar con un amigo y no le hablé de Dios? Y como que esa pandemia fue para, para mí, yo creo que para todo el grupo fue una experiencia de que aprovechemos todas las oportunidades que tenemos de que tenemos, posibilidades que tenemos que para hablarle a esas personas, que son muchas y ya lo que Andrés decía, ya cuando pasamos a la presencialidad, ver que podemos aprovechar cada oportunidad para evangelizar, como lo hacía Jesús. Jesús en cualquier momento no tenía una estructura de que a las 10 doy el sermón, venga todos. En cualquier momento estaban sentados y él comenzaba a predicar, comenzaba a llevar la palabra de Dios. Claro. Bueno, hacemos una muy corta pausa. Este segmento ha estado muy prolífico, de verdad que fue bien interesante, pero ya vamos con el último segmento. Vamos a escuchar otra canción. Usted no se puede perder este cierre que ha sido bien especial. Vamos a estar hablando de otro escenario dentro de la misma situación que también nos va a poner a pensar a nosotros sobre nuestro papel si somos vidas que cambiamos vidas. Ya volvemos. Escuchemos música. Esto es Hombres sin Excusas. Hombres sin excusas. Ya volvimos. Hombres sin Excusas continúa su camino y ya estamos en la recta final, dándole gracias a todos los oyentes que están con nosotros, a los televidentes también que están en la plataforma de Facebook y de YouTube. Un abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos también sus comentarios en el 322-729-1386 o en la caja de comentarios de YouTube y de Facebook para que también nos dejen lo que el día de hoy Dios les ha hablado acerca de este tema tan espectacular que se llama vidas que cambian vidas. Bueno, continuemos y habíamos planteado en el anterior segmento una hipótesis también con respecto al panorama o al escenario completo, y es que la escena es una escena completa. Lo que pasa es que a veces uno la ve por partes o la ve dependiendo de la óptica. A veces la vemos de la óptica de los amigos que tuvieron la fe, a veces la vemos desde la óptica del paralítico siendo descolgado, desde la óptica de la multitud que estaban escuchando a Jesús, o incluso desde la óptica de aquellas personas que de pronto tenían conocimiento de Dios y que estaban ahí simplemente como para mirar a ver qué. Pero piensen ahora en esto. Y este es el escenario hipotético que dentro de mi perspectiva yo también me he puesto a pensar, y es ¿qué sucedió después de que el paralítico recibió la sanidad? ¿Qué pasó con esos 4 amigos? O sea, piensen esto. El Señor Jesús le dice al paralítico que no es por él, sino por la fe de ellos. Y cuando el Señor Jesús se voltea y los mira y les dice, por la fe de ellos, imagínense ellos cómo se sintieron. Uy, el Señor Jesús ponderó mi fe. Él exaltó la fe que yo tengo. ¿Y qué hicieron ellos cuando se fueron? Después llegaron y de pronto en una entrevista, sí, no, yo era uno de esos 4 amigos. ¿Usted era uno de esos 4? ¡Wow! Entrevistándolo en Valores Cristianos, por ejemplo, donde los conocí a ustedes, donde los vi yo ahí en Valores Cristianos, que fue a raíz de una entrevista que ustedes consiguieron a Valores Cristianos. Ahí fue como me enteré de la labor que ustedes estaban haciendo. Entonces pónganse a pensar, entrevistado ahí diciendo, no, sí, yo era uno de esos 4 amigos que llevó al paralítico al frente. ¿Cómo se sintió ese man? O sea, ¿cómo se sentiría esa persona? O el otro, por ahí siendo entrevistado en Fuego AM. No, sí, yo era uno de los 4. Usted era uno de los 4. ¡Wow! Venga, ¿y qué hizo? ¿Qué fue lo que en su corazón? ¿Qué hicieron? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? O de pronto uno lo estaban entrevistando en un canal en Estados Unidos y sí, yo era uno de los 4. ¿En serio? Entonces ellos, de pronto cada uno tenía su punto de vista de lo que contó, y creo que en ese sentido usted puede decir, oiga, yo era uno de esos 4 amigos que hace 10 años estaba en la iglesia, ya no estoy en la iglesia. Yo fui uno de los que inició una obra evangelística, yo era parte de la iglesia, yo era parte de una célula, yo iba. Otro de pronto, oiga, yo tocaba la guitarra en una banda. Yo predicaba y hoy estoy aquí en mi casa viendo este programa y Dios me está inquietando y me está diciendo que mi vida antes transformaba vidas, pero hoy necesito que se me acerque uno de esos otros 3 amigos y me hablen acerca de la fe que yo tenía en aquel entonces. Y ahí es en donde podemos hablar de otro tema que sale paralelo a Marcos capítulo 2, en donde uno puede
ser ese amigo, esos 4 amigos, pero también vive su vida personal. Y cada uno de ustedes, Felipe, Andrés, ¿y cómo se llaman las otras 2 niñas? Está Una Lice y Noemi. Lizeth y Noemí. Ustedes 4, cada uno tiene su vida personal, ¿no? Cada uno tiene su familia, cada uno tiene su ministerio en su iglesia, sirven en la iglesia, cada uno tiene sus cosas por hacer, pero eso no quitó que ustedes se reunieran en torno a una parálisis mundial que hizo que saliera un ministerio. Entonces, hablemos un poquito de Andrés, de su vida personal, Andrés. bueno, pues 7 años, 7 años en los caminos del Señor, en los cuales he transicionado de muchísimas formas. El Señor eh, ha tocado mi vida de una forma trascendental para tocar otras vidas. Como tú lo dices, hay momentos en donde eh, uno pierde ese fuego, se apaga la llama de la estufa, bajita. No está siempre en rojo o en amarillo, sino a veces está en azul. Y esa es la importancia que yo siempre he dicho de no dejar apagar ese fuego que hay dentro de nosotros. Ese fuego que siempre Satanás quiso hacer, quizás hasta en pandemia, de hacernos caer y ese fuego que se apagara. Entonces, eso lo vemos hasta el día de hoy, que por medio de todo este ministerio, de todo lo que se hizo, llegamos a impactar vidas, pero a impactar la de nosotros y decir, nuestro fuego aún no se apaga y seguramente estamos dispuestos a seguir regando ese fuego en otras personas. Claro, y a diario, ¿qué haces para que el fuego no se apague? Intimidad, mucha intimidad con Dios. Sabemos que estamos llamados a ser santos, sí, y cada día estamos en una lucha contra el sistema, contra el mundo. Cada vez se ven más cosas, los jóvenes, hay muchas personas que están ahí esperando ese encuentro y tienen amigos. Y si alguna vez, si en este momento hay algunos jóvenes escuchando, alguien que tiene ese amigo paralítico y quiera estar allí eh, que tenga esa fe y quiera llevar ese amigo que tenga esa parálisis de fe y esas parálisis, que se atreva, sí, que se atreva a dar ese paso de fe. Y eso hemos sido, o yo he sido más que todo, esa intimidad. Y a veces uno es atrevido dando esos pasos de fe, pero sabemos que el Señor siempre respalda, siempre y cuando esté bajo sus planes. Claro, la Biblia dice el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Y eso es lo que se necesita, una persona que sea osada, que se le mida a los retos, que saque adelante a ese paralítico, que incluso si tiene que cargárselo, pues cárguelo. Si tiene que insistirle, insístale. Si tiene que hablarle, llamarlo, gastarle lo del bus, invitarlo a comer después de la reunión, pues finalmente es como la oportunidad que Dios nos da para que nosotros hagamos esto y que el fuego no se apague. Felipe, ¿cómo es ese otro amigo de los 4 que salió por CNN? Quizá lo que tú decías de gastarle y eso, quizá no sea que tengamos un grupo o que tengamos una célula, pero ese puede ser nuestra manera de cargar al paralítico. Claro. Lo que decías, no, pues creo en Dios desde casa, Desde cuna. sí, pero hubo una situación un poco compleja, pues porque nosotros pues no asistíamos a ninguna iglesia ni nada de eso, pero podemos decir, fuimos ayudados, fuimos ese paralítico llevado por unos amigos. Ahora queremos nosotros ser los amigos de llevar a ese paralítico. Claro. Y yo creo que los amigos que nos llevaron a nosotros podrán estar muy contentos de ver el trabajo y que ese tiempo que invirtieron y esa quizá invitación de que usted quiere ir, pues mire qué tal cosa. No fue en vano, porque ver que ahora nosotros estamos llevando paralíticos delante de Jesús es muy bueno.
lo que decía Andrés de el mundo a toda hora, y hablamos anoche un tema de ver que ahorita hartísimo joven se está perdiendo. Las iglesias están en reunión de jóvenes, los que asistimos, no hay más jóvenes. Ver que en este momento los jóvenes están apartando mucho de todas las cosas que le ofrece el mundo. No más a uno, hay cosas que uno como que se deja llevar. Por eso lo que recalcaba Andrés de tener esa relación diaria con Dios, de tener esa devocional de la palabra cada día, de tener, aunque puede ser escuchar una prédica diaria, Dios te habla y Dios te mantiene ese fuego ardiendo para que cuando vengan esas tentaciones, eh, esas propuestas del mundo, tú puedas cortar con ellas y seguir por el camino que debes andar. Claro, la Biblia dice, haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, y ahí se desprende otro tipo de personas que también hacían parte de la misma escena, y eran aquellas personas que de pronto, teniendo el conocimiento, sabiendo en lo que estaban incurriendo, de pronto en la osadía de estos hombres, empezaron a cuestionarlos, empezaron como, y estos que se atreven a ponerle al Señor al frente un paralítico y a romper la casa y a tirarse el techo, y empezaron como a tener ese tipo de trabas, como el palo en la rueda que hacía que de pronto el milagro no llegara. Pero por encima de eso, ustedes se han levantado, ya la pandemia terminó, ya las iglesias otra vez están en abiertas. ¿Cómo ha seguido el ministerio? ¿Cómo después de el experimento que tuvieron durante pandemia se ha consolidado como un ministerio? Exacto. Es este proyecto que está allí, que quizás no nos, no nos conectamos como lo hacíamos antes, pero que vamos siempre en búsqueda de ayudar a esos paralíticos, ser esos cuatro amigos de tomar a alguien y llevarlo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esas labores? Lo hacemos por medio de esas labores comunitarias, lo hacemos por medio de nuestras iglesias, ¿sí? Llevando ese mensaje evangelístico, más que todo. Hemos ayudado a alcanzar a muchísimos niños en localidades como Bosa, eh, allí teniendo encuentros con personas que verdaderamente necesitan más que un alimento, una palabra. Y a eso nos enfocamos, ayudar a muchísimas personas, básicamente ya fuera de una pantalla. Claro, es que digamos, yo puedo perfectamente decir cuántas personas hacen una obra social de ir y suplirle el hambre a alguien en la noche o en una vez al mes. Y la persona dice, no, eso yo lleno mi carro de comida y les doy un chocolate caliente a las personas y una vez al mes hace esa obra. Y al mes siguiente viene y hay otro resto de gente porque les suple la comida y a la hora de dar comida eso hay filas. Pero una cosa es que yo vaya y le supla la necesidad de hambre y otra cosa es que yo les supla la necesidad de hambre, pero que también les muestre el camino. Eso es distinto, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y si yo les suple el hambre, pues el mismo Jesús dijo, el agua que bebes fácilmente te puede volver a dar sed. Y lo que tú estás bebiendo no es el agua de vida. Entonces, eso que ustedes hacen de llevar ese alimento, pues soportado a través de la predicación del evangelio, es lo que genera que hayan más personas. Por eso, Felipe, en ese encuentro o en ese acercamiento con las personas, ya después de salir, como Andrés lo decía, salir de las pantallas de un Zoom o de un Meet o de una transmisión online, a que ustedes ya estén presencial, pues es distinto, ¿no? El escenario es completamente diferente, el ver a la persona cara a cara, el ayudarles, el abrazarlos, el tenderle la mano, pues eso es un alcance que al comienzo no se veía, pero que hoy se ve gracias al alcance que se generó después de haber salido de la pantalla y estar ahí presentes. Sí,
de la presencialidad a la virtualidad cambia mucho. Muchísimo, muchísimo. Eh, Sucedió lo mismo que con la virtualidad, ¿no? Al principio, pues, llegaron pues los nervios de qué hacemos de esto, ¿sí? Como si volviéramos a empezar, pero ya teníamos esas bases de que habíamos creado en el grupo. Por eso como esas personas que tú decías que están como en la casa y como que no, yo veo la reunión por YouTube, la iglesia, me conecto por YouTube, por Facebook. Fue bueno y para la pandemia fue un método espectacular que utilizó Dios para nosotros, pero ya en este momento volvamos a la presencialidad porque la presencialidad es algo, o sea, en ese tiempo volver a sentir la presencialidad en una iglesia, en un grupo, en una adoración, para mí fue algo como que, uy, sí, sí se siente, o sea, es muy diferente. No pues ahí la oímos, ahí nos ponemos audífonos, y más que hay veces nos desconcentramos porque estamos haciendo otra cosa, ahí la ponemos y vamos cocinando. Entonces, salir de esa a esa presencialidad, ahí cambian muchas cosas, pero siempre es reconocer y creer que tenemos el respaldo de Dios para poderlo lograr. Claro. La Biblia termina en este ejemplo que estamos tomando en capítulo 2 de Marcos. Dice, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de tal manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Este cierre me pone a mí a pensar en la orden que el Señor le da al paralítico de que tome su lecho y ande. Y esa es una orden en donde el Señor le dijo, piérdase, váyase. No, le dijo, toma tu lecho y anda. El hombre perfectamente se hubiera parado y se hubiera ido. Pero el Señor le dijo, toma tu lecho y vete. Porque es que si el hombre deja el lecho ahí, pues seguramente otros lo cogen. Otro paralítico se hubiera postrado ahí. Sí. Es que las cosas que el Señor hace son completas. El Señor le dice, tú venías con un problema, pero así como Dios te da la sanidad, también te entrega primero la salvación. Y ustedes le han llevado a esas personas de pronto una palabra oportuna, con un recurso, con creatividad, con un derroche de talento. Pero me gustaría de pronto que me contaran en este segmento final los comentarios de personas que de pronto por alguna circunstancia llegaron, los conocieron, se conectaron por primera vez por un referido y que a través de esa conexión ustedes pudieron escuchar el alcance, porque no es lo mismo cuando un amigo le dice, uy, no, tremendo, a cuando un desconocido, una persona que por primera vez llegó y dejó un comentario que tal vez le llena a uno el corazón de satisfacción. Eso es lo más satisfactorio. Primero que esa persona entienda ese mensaje que se le está dando en ese mismo momento del mensaje. Y segundo, esos comentarios, lo que tú dices, quizás hasta no eran hasta comentarios, sí, como que excelente predicación. Y nosotros no, me gustó el mensaje, sí, y nosotros como decir, venga, para esto nos preparamos y estamos recibiendo esos buenos comentarios. Pero aún así, el tema de que pastores se conectaban y decía, yo soy pastor, pero a mí me gusta estar acá y apoyo el grupo y me gusta escucharlos. Yo soy pastor y me gusta escucharlos. Y eso, que nos lo dijera un mismo pastor, decir, nos gusta el mensaje, me gusta el mensaje que está. Y no me importa si yo tengo un rango más alto o más bajo, no me importa. Pero lo que están haciendo, lo están haciendo bien. Y se nota que lo están haciendo con amor. Y se nota que lo están haciendo entre esa amistad que hay entre ustedes. Y eso también era muy confortante, claro, para nosotros. Y como tú lo dices, un abrazo, unas felicitaciones, eso es el fruto que nosotros recogimos
durante toda la pandemia. Ese fue el alimento también de nosotros. Claro. ¿No te parece que a los amigos no les importó que se rompiera el techo, ni cuánto les iba a costar eso, sino la satisfacción de ver a su amigo paralítico caminando? Sí. O sea, esa es una de las satisfacciones que uno como creyente puede atesorar tal vez por mucho tiempo. Y puede que no lleguen las palmaditas de aplausos, las felicitaciones, los comentarios, pero uno recuerda a una persona que Dios salvó, Dios sanó, y eso le hincha a uno el corazón de orgullo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Decir, uy, Señor, qué nota, qué chévere, de verdad me usaste. Me utilizaste a mí, que soy tan, Perfecto. sí, tan imperfecto, yo no tenía que ser utilizado, y como ver llegar a utilizarlo a uno Jesús. Otra partista que me impacta de esa parte es que ese paralítico, el testimonio, quizá llevó a muchas más personas a que creyeran y a que comprendieran. Dice que todos alababan a Dios, como es que no lo habíamos visto. Claro. Lo de que Jesús les dice, se admiró de la fe que tenían ellos, que Jesús se admire de la fe que tenemos nosotros. No, la bomba. Tremendo. Sí, Ay, Si uno se siente feliz cuando su pastor le dice, oiga, qué bacano. sí. Se imagina, Señor. Sí. Tremendo. Ah, No, ah. eso, ¿verdad? Es tremendo. Además de eso, hay un caso de mismo nosotros, que por medio de una de las transmisiones y de invitados, un caso muy especial y que también hay que renombrarlo acá porque también fue ficha fundamental de invitación y también la ficha fundamental de que también esto fuera algo motivado por nosotros y obviamente respaldado por Dios. Fue el testimonio de una persona que le dijeron, usted va a estudiar. Y ella dijo, pero estudiar, sí, una universidad. Y decir, no tengo los recursos, no tengo nada. Y en este momento está estudiando teología. Entonces, el Señor nos sorprende así y nos sigue sorprendiendo y nos va a seguir sorprendiendo. Y ese fue los comentarios de Dios hacia nosotros. Esos fueron los posts que nos colocaba, los comentarios, las felicitaciones de Jesús. Esas fueron enviadas por ese correo electrónico que no se puede visualizar, pero lo sentimos y verdaderamente ese fue uno de los grandes testimonios que hasta el día de hoy, es un testimonio que podemos contar y que fue uno de los casos más relevantes de todo el grupo, que también fue Claro, es que sobrenatural. uno se levanta diciendo, Señor, hoy voy a hacer tu obra, voy a hacer lo que tú me dijiste que hiciera. No esperando que la gente le aplauda ni que le consignen, ni mucho menos que le escriban 20 likes o 100 likes. Pues uno no va detrás de eso, ¿no? O sea, No. nosotros no somos de los que vivimos de eso y yo le doy gloria a Dios porque, pues, el hecho de que las personas escuchen este programa y que de repente no escriban, que de pronto no comenten, pues eso no es una demostración de que no está llegando. El que lo haga, bienvenido sea, qué bendición, súper, de verdad estamos muy agradecidos. Si no lo hacen, siempre y cuando usted atesore en su corazón que a través de un mensaje el Señor vino y como está escrito, la gente se maravillaba y alababa a Dios y ahí en su corazón cavilaban diciendo nunca hemos visto tal cosa, pues seguramente nunca se imaginaron que en medio de la pandemia iba a surgir un grupo como el de ellos que se llama Fire of God, Fuego de Dios, que continúa encendiendo a muchas personas. Por eso, en este segmento final, ya llegamos al final, al último momento, compártanos esas redes sociales donde ustedes pueden recibir esos comentarios o esas visitas de personas que de pronto dicen, oiga, qué chévere, voy a estar observándolos, chequeándolos, porque pues a mí también me bendice el poder compartir esto y el día menos pensado también los voy a ver y hasta participaré de una de las enseñanzas que ustedes dan. Claro que sí, nos pueden encontrar allí, ver todos los mensajes desde que iniciamos hasta el día como Fire God ¿en qué?
Facebook, Fuego de Dios, también ahí le sale también la descripción, también como FireGod 7 en Instagram, y también pues allí también encontrarán nuestras redes sociales, del WhatsApp, pues cualquier duda, cualquier palabra que necesiten de parte de Dios, estamos dispuestos a, a llevarlos a Jesús. Súper. Y Felipe, ¿cómo son esos comentarios que de pronto le hinchan a uno el corazón que uno dice, uy, qué lindo, Señor, gracias porque a través de un comentario también sanaste mi corazón? Esos comentarios como que improvisados donde usted no los espera y que le digan, uy, qué chévere su introducción. Uno como que, oiga, sí, no lo había pensado y como que uno dice, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo para Dios, pero sin embargo sí se siente uno orgulloso de cómo lo utiliza Dios. Esos comentarios de que, uy, usted predica siempre tal, chévere, le metió esto, chévere. De ver de cosas que aunque uno no ha estudiado una carrera para teología para aprender a predicar, Dios nos puede respaldar. Claro. Finalmente, ¿qué balance hacen ustedes de la primera transmisión a la última, la más reciente? Aprendizaje y crecimiento. Defino de la primera a la última, aprendizaje y crecimiento. Aún así, el mismo lo coloco en una balanza, es la fe y la incredulidad. La fe de que lo podíamos hacer y la incredulidad de no arrancar con nada y saber que todo esto que se hizo que en algún momento nació, llegó hasta el día de hoy, a compartirles a todos los oyentes que nos están escuchando hoy este mensaje y ese testimonio que más que para nosotros es aliento de vida y de fuego para todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. De Felipe. Que perfección, yo digo que perfeccionamos mucho, o sea, no llegamos a la perfección, o sea, me refiero de la última a la primera, o sea, el cambio y la perfección de la reunión, de la estructura, me parece muy chévere de todo lo que podemos hacer en este tiempo y estamos haciendo, de cada vez mejorar y nunca nos quedemos con esa satisfacción de que ya lo logramos y ya estamos bien. Y que como Dios lo hizo en nosotros, también hay muchos más que lo quieren hacer en ustedes y pues quieren que ustedes cojan esa camilla, cojan a su amigo y lo pongan a los pies de Jesús. Claro. Yo no sé si ustedes, amigos oyentes, y de hecho Andrés y Felipe, no sé si se lo han preguntado, cuántas veces estos hombres, los 4 amigos, invitaron al paralítico. ¿Cuántas veces ellos fueron a su casa y le insistieron? Noche tras noche, día tras día. Ahí no está registrado ni los nombres de estas personas, ni si eran cristianos, si se congregaban, hace cuánto tiempo creían en el Señor. Tampoco dice cuántas veces ellos fueron a su casa a insistirle, pero yo creo que así como la oportunidad del día de hoy, usted está viendo este programa, seguramente Dios le está diciendo, échele la llamada a esa persona, vaya por ella hasta su casa, invítela a esta reunión y tenga la plena seguridad que ahí no va a quedar registrado las 200 veces que usted fue y le insistió, no va a quedar registrado cuántas de las 10 o 20 veces que usted lo invitó a desayunar y diciéndole, camine, vamos a la iglesia, mira, te invito, te comparto una palabra. No, ahí no está registrado eso. El pasaje de Marcos 2 comienza diciendo que Jesús estaba predicando la palabra en su casa y de un momento a otro aparecen en escena estos 4 amigos con un paralítico, rompen el techo y lo descuelgan y quedan justo al frente de Jesús. Hasta ingenieros eran. Tuvieron todo perfectamente calculado para quedar justo al frente del Señor. Y ahí es donde uno dice, tal vez las estrategias que uno ha tenido para poder llevar a una persona a los pies del Señor no ha sido efectiva. De pronto usted dice, no, yo quería presentárselo al Señor y ese día justo le salió un cumpleaños. No fue. Yo quería invitarlo, preciso ese día aniversario, preciso ese día pandemia, preciso ese día sin carro, en fin, una cantidad de excusas. Y hoy estamos en Hombres sin Excusas, en donde uno debe decir, mire,
independientemente de que la puerta esté completamente llena, bloqueada, cerrado, que no quiera, que no tenga ganas, que no tenga para el bus, que no tenga plata, que esté maluco, enfermo, en fin. Usted debe ser como esos 4 hombres que se levantaron en medio de la adversidad, de los obstáculos, y lo que generaron fue una oportunidad para que ese amigo, que el día de hoy tampoco conocemos el nombre, tampoco sabemos si el hombre se devolvió a darle gracias al Señor. Lo que sí sabemos es que el hombre se paró y pasó al frente de todos con permiso, permisito, permisito, y se metió en medio de la multitud, pero salió caminando. Y eso hizo que todos quedaran asombrados y glorificaran a Dios. ¿Qué tal si el día menos pensado usted deja de ser el borracho? Usted deja de ser el mujeriego, el problemático, el pendenciero, el grosero. Aquella persona que tiene tantas excusas que le dice a la esposa, no, vaya usted. No, es que es muy temprano. No, vaya usted. Y usted dice, pues hoy me voy a levantar y a partir de este momento me voy a consagrar. Le voy a hacer caso a lo que el Señor me dice de ve, toma tu leche y anda. Pues bueno, eso es lo que queríamos con este programa, un programa que nos ha dejado una gran enseñanza a través del testimonio de lo que Dios hizo en el corazón de Andrés Gutiérrez y de Felipe Murcia, 2 jóvenes que representan hoy tal vez a muchos, pero ellos tienen una característica y es una particularidad, es que le pusieron fe a su pensamiento, a lo que un día Dios puso en su corazón. Ellos tomaron esa idea, la plasmaron y pese a los obstáculos y a los inconvenientes, sacaron adelante lo que hoy es un ministerio muy bonito y que cuando me comentaron o cuando me enteré de ese ministerio, yo no dudé en pensar 2 veces y dije, no, yo los traigo y quiero que los conozcan, pero aparte de eso, quiero que ustedes, de pronto ustedes no tienen en su corazón el deseo de hacer un Zoom o un Meet, no tienen en su corazón el deseo de hacer un ministerio por redes, pero de pronto a través de su emprendimiento, de su trabajo, de donde están sirviéndole a Dios, ustedes pueden ser la ayuda para alguien que está paralítico. Por eso, Andrés, un abrazo, de verdad, muchas gracias y de verdad que fue bien edificante el poder tener estos momentos y que muchas personas los hayan conocido y que continúen la labor que ustedes tienen de ser vida, que cambien vidas. Muchísimas gracias, Juan, por este espacio tan maravilloso y hermoso que vivimos en este momento. Esto hace parte de un aprendizaje y crecimiento. Y no olvidemos que somos esas personas, esos amigos que tienen ese amigo paralítico. Esa parálisis puede ser el pecado. Y tú tienes la solución de ir a llevarlo frente a Jesús. Tú lo conoces más que él. Muchísimas gracias. Súper, Felipe, gracias. Gracias, Juan, por la invitación y esto también es algo de parte de Dios de sorprendernos a nosotros, ¿sí? De estar aquí, pues nunca nos imaginamos que íbamos a estar en Fuego AM, de tener una entrevista así por radio. Dios sigue sorprendiendo y Dios va a sorprender a esas personas que decían dar ese paso en fe. Muchas gracias. Bueno, un abrazo para todos los oyentes, a quienes nos están viendo a través de las plataformas, de las redes sociales. Sé que este es un tiempo en donde podemos decir, mire, de verdad yo ya me cansé de ser ese paralítico que me ruegan y me ruegan y me dicen que vaya y cuánto le he tomado el pelo a los amigos y finalmente nada de nada. Bueno, este programa tiene como esa finalidad que podamos nosotros decir, si yo soy ese amigo que tiene paralítico, voy y lo busco. Pero si yo soy ese paralítico, no le cierre la puerta a esos amigos que quieren ser reconocidos por Dios porque fue a través de la fe de ellos que muchos nos hemos podido levantar. Así que llegamos al final de Hombres Sin Excusas. Le damos las gracias a todos y cada uno de los hombres que están allí. Sé que mujeres también, pero también bendecimos al Ministerio Fire of God, que ha hecho una labor bien bonita en este mes de amor y amistad, pues ellos son amigos que se reúnen en torno a una plataforma y que generan una palabra para otros. La Biblia dice en Proverbios 17:17 que no hay mejor amigo que el ser amigo, que el demostrarse amigos. Entonces, qué bendición. Demostremos hoy esa amistad a través de el ejemplo de Marcos capítulo 2 y también de lo que ellos, Andrés, Felipe y los otros miembros del grupo también hacen. Un abrazo para ustedes, los bendecimos, damos gracias a Dios por esta sintonía y nos despedimos. Un abrazo, nos vemos entonces dentro de 8 días, si Dios los permite, con otro tema muy especial también para ustedes. Dios bendiga sus vidas y nos vemos. Chao.
Hombres sin excusas.